Hola, ¿qué tal muchachos? Me gustaría platicarles en este video acerca de algunas tech bien interesantes que estoy probando ya en el deck Cyber Dragon de cara a lo que vamos a tener en todo este año 2025. Son algunas tech que son, bueno, la mayoría son cartas que están un poco fuera del radar, que la mayoría de jugadores no tiene contempladas. Y es precisamente por eso que me gustaría platicarles una serie de detalles que pueden ayudar en su construcción. Me parece que, bueno, he estado revisando todos los Dex Profiles que hay que han estado saliendo del Dex Cyber Dragon ahora que vamos a tener estas nuevas cartas. Y me parece que, bueno, a pesar de que son la mayoría de listas bastante buenas, de creadores de contenido bastante reconocidos, me parece que la gran mayoría explora solo como una línea del deck, una ruta bastante clara. Y me parece que hay distintas variantes, hay distintas opciones. Y sobre todo tratándose este deck, siendo su naturaleza para un deck que va segundo, me parece que algunas de las cartas que les voy a mostrar son bastante interesantes para que las tengan en consideración. Si no las tienen y bueno, más adelante las encuentran a buen precio, pues sería conveniente que las tengan a la mano para si es algo que les ayudaría mucho en su construcción. Y bueno, permítanme comenzar con una que es un tanto obvia, que es la Ultimate Slayer. Y digo obvia porque es una tech que está muy de moda en este momento, siendo una tech que le hace counter a una de las estrategias meta que tenemos en este momento, como son los Raizil. Eh, Me parece que jugándola en el deck Cyber Dragon, ustedes saben, normalmente cuando se juega techs de este tipo, tienes que adaptar un poco el extra deck de tu estrategia para que pueda llevar por lo menos una carta de cada tipo. Y me parece que eso es algo en lo que en Cyber Dragon podemos incorporarla sin ningún problema, porque nosotros jugamos perfectamente lo que son fusiones, son monstruos Exceed, jugamos links y jugamos incluso una carta sincro que es bastante útil, como es el Chaos Angel, y de la que podemos sacar bastante provecho. Por lo cual, jugar esta carta podemos incluirla sin ningún problema. Prácticamente puede ser una carta de side, pero es una carta que, bueno, yo personalmente tiendo a cambiar junto con la superpolimerización, porque como ustedes saben, a mí me gusta bastante incluir la Super Poli en las listas Cyber Dragon, pero me parece que en este momento la Super Poli no es la mejor opción que tenemos. Me parece que la Ultimate Slayer sí lo va a hacer. Y bueno, también estoy hablando un poco a largo plazo, me refiero a todo lo que veremos en este año 2025. Además de que, bueno, también la Super Poli siempre tiene ese detalle de que tiene un costo, una carta en mano, lo cual para otros decks es prácticamente algo risible, algo que pueden cumplir con la mayoría de la facilidad, pero ustedes saben que en el deck Cyber Dragon tendemos a necesitar cada uno de los recursos que tenemos y a veces descartar una carta se siente algo que es simplemente demasiado costoso, pero pues las últimas de Slayer son una carta excelente que tengan en consideración. La siguiente carta de la que le voy a hablar es el Blazer. Esta carta, la verdad, casi no recuerdo haber visto una vez en la que me hayan jugado esta carta. No es una carta que se tienda a llevar en algunos momentos, bueno, prácticamente en ningún momento, pero me parece es una tech bastante interesante. Si no conocen su efecto, se los voy a leer. Seleccionamos una carta mágica boca arriba que nuestro oponente controle. Cualquier tipo, puede ser magia continua, puede ser un campo, puede ser una magia normal, magia rápida o lo que sea. En este turno negamos la activación y los efectos de esa carta mágica y de todas las cartas mágicas en el campo con el mismo nombre original. Si la carta mágica que seleccionamos fuera a ser enviada al cementerio del oponente, por ejemplo, en caso de que se trate de otra magia rápida o de una magia normal, esta va a ser añadida a la mano en su lugar. Podemos activar una de estas cartas una vez por turno. Yo sé que, bueno, esta sí va a sonar un tanto rara para la mayoría de ustedes, pero ustedes no, bueno, saben perfectamente cuántas veces hemos perdido un juego porque nos activaron una droplet, o por ejemplo el Book of Moon, que es otro de los rompedores de campo que están bastante de moda porque es un counter perfecto para nuestra estrategia. Un Call by the Grave,
prácticamente cualquier campo o cualquier magia continua, que son ahorita bastantes los que están incorporando casi cualquier estrategia. Por lo cual, esta carta, bueno, yo tendía a utilizarla bastante cuando jugaba contra un amigo que jugaba un deck hero. Precisamente la carta que quería bloquear en ese momento a toda costa era la Mask Change, esta magia rápida. Pero la verdad es que, bueno, ese es el único momento en el que recuerdo haber jugado, un tanto específico, pero me parece que es una carta que vale bastante la pena tener en consideración. Bueno, no les digo que es una carta que tenemos que jugar, ni mucho menos, pero me parece que es una carta que puede llegar a ser bastante útil, sobre todo y como les comento, dado que en este momento la mayoría de las estrategias se basan tanto y tienen una carta mágica clave, además de que funciona tanto para ir primero como para ir segundo, ya que podemos setearla y esperar a bloquear la carta mágica clave del oponente, lo cual les aseguro que si golpeamos en la carta correcta vamos a prácticamente detener el combo del rival, por lo cual también les dejo esta carta a consideración. La siguiente, esta me parece les hablé cuando estaba revisando las cartas de Rota, de Rage of the Abyss. Les hablé un poco sobre esta, que era una carta que inmediatamente me parecía que una tech bastante útil, porque bueno, a mí por más que lo pienso, y también tiendo a pensar que es una carta bastante subestimada, porque por ejemplo en los decks en los que tenemos un Normal Summon, que es la clave de nuestro juego, y como por ejemplo nosotros es el caso del core, muchas veces la búsqueda del core es clave para hacer el OTK, sobre todo como les comento, la gran mayoría de nosotros vamos a jugar enfocados a ir segundo de forma ciega, un blind going second, y el hecho de que necesitamos la búsqueda forzosamente, de realizar la búsqueda exitosamente del core. ¿Cuántas veces nos hemos comido una Impermanence, un Veiler o incluso una Ogra también? Bueno, eso no es tan común pues, pero me llega a pasar, sobre todo ahora que saben que también, bueno, queremos el cuerpo para el Link 1, y yo sé que, bueno, van a pensar algunos de ustedes inmediatamente que es una contradicción utilizar esta carta siendo que necesitamos ese Link 1, pero como ustedes saben hay tantas formas en las que podemos colocar un segundo cuerpo que cumpla con las condiciones para el Clockwork Knight, además de que obviamente la búsqueda que realicemos va inmediatamente a traer, en caso de ser necesario, traernos por ejemplo una Cyber Emergency para buscar el siguiente cuerpo que necesitamos. Y bueno, esta carta me parece que hace un +2, es como una especie de +2, y lo menciono de esta forma porque evidentemente estamos quemando una interrupción del rival, como puede ser la Hand Trap, que les comento que los Veilers son de la cosa más, los Veilers y las Impermanence son la cosa más común del mundo, y bueno, ustedes lo deben de saber perfectamente. Estamos quemando una interrupción y además adicionalmente vamos a realizar la destrucción de una de las cartas más importantes que tenga en el campo el oponente, una de las cartas clave. Me parece que al costo de una sola carta, el quemar dos de las interrupciones más valiosas que tiene el oponente, me parece que es simplemente ganar para nosotros. Sé que, bueno, como tiene obviamente esa desventaja importante de quitar el cuerpo, pero bueno, yo sé que ustedes están de acuerdo conmigo en que la gran mayoría de las veces la búsqueda del core llega a ser tan importante que no podemos permitir no obtenerla, sobre todo, por ejemplo, ahora que muchas veces necesitamos ir por la Cyber Dark Rim, esta magia continua que vamos a incorporar a partir de ahora. Es una carta, bueno, me parece que también bastante interesante. Si no las tienen, son bastante baratas. Me parece que no deben de tener ningún problema en conseguirlas. Ahora, otra opción bien interesante es esta carta, que es la Shadow's Light. Me parece, bueno, también estoy seguro que la mayoría no estarán familiarizados con su efecto, así que lo vamos a leer. Seleccionamos un monstruo Dark que controlemos y le hacemos Special Summon a un monstruo Luz desde nuestro deck o desde nuestro extra deck con el mismo tipo y nivel originales del monstruo que seleccionamos. Podemos remover esta carta desde nuestro cementerio durante esta main phase. Podemos hacer un normal summon de un luz o una oscuridad monstruo
en adición a la Normal Summon de nuestro turno, nos otorga también una doble Normal Summon. Obviamente, bueno, tratándose de monstruos luz y oscuridad. Podemos ganar este efecto una vez por turno y podemos usar cada uno de los efectos una vez por turno. No podemos conducir la fase de batalla el turno en que activamos los efectos de esta carta. Y bueno, sé que también aquí cae un poco en la contradicción de que, bueno, lo que les comentaba, que es una forma en la que, bueno, en la que tenemos que jugar este deck simplemente a ir segundos. Pero bueno, obviamente también vamos a ir primero. No siempre, sobre todo también el rival identifica inmediatamente cuando queremos ir segundo a toda costa, por lo cual nos van a obligar a ir primero. Es una carta que me parece excelente y yo sé que se van a preguntar cuáles son los objetivos en los que estoy pensando. Siendo el Cyberdark Chimera la carta que también ahora en este momento se vuelve una carta tan importante y un objetivo que vamos a estar trayendo al campo en el momento clave. ¿Cuál es la contraparte que podemos estar trayendo? Y bueno, obviamente es el Cyberdragon Drey. También podemos jugarlo de forma, bueno, de viceversa, en caso de realizar la invocación del Cyberdragon Drey, en la que incluso, bueno, no es tanto el efecto porque pues perdemos la fase de batalla, pero podríamos ir por el Rampage. Y bueno, en caso de que necesitemos los cuerpos niveles 5, además de, bueno, como les comento, obtener la doble Normal Summon. Es una carta, bueno, como les comento, obviamente para ir primero, pero es una carta que vale la pena probar, vale la pena experimentar con ella, sobre todo, como les comento, tratando de buscar los mejores objetivos para ir primero. La prueban, por favor, y me dicen qué tal les va, pero es una carta que me parece que es bastante útil que la tengamos en consideración. Y una de las cartas que me ha funcionado bastante bien en este deck Cyberdragon es el pasto. Yo sé que muchos no asocian esta carta para nada con el deck Cyberdragon. Y bueno, de hecho yo tampoco lo hacía, precisamente porque inmediatamente en cuanto veía esta carta, inmediatamente tendía a pensar que esa es una carta que solo van a jugar los decks que tienen más de 50 cartas o 60 cartas, las pilas que juegan esa cantidad impresionante de cartas. Pero la verdad es que no es para nada necesario, sobre todo para un deck que va segundo. Aun cuando estemos jugando nuestro deck a 40, 42, 44 cartas, el rival consume, yendo primero, consume una gran cantidad de cartas. Obviamente depende muchísimo de la estrategia, pero llegan a ser 10 cartas por lo menos lo que tiende a consumir el rival entre sus búsquedas e invocaciones. Sobre todo, obviamente, las estrategias más eficientes, las estrategias meta. Por lo cual, aun jugando un deck con un número reducido de cartas, vamos a poder milear, bueno, obviamente enviar desde el deck al cementerio muy fácilmente 5 o 6 cartas. Y ustedes saben también perfectamente, como jugadores Cyberdragon, lo complicado que llega a ser en algunos momentos generar cementerio. Tener un cuerpo, por lo menos un cuerpo Cyberdragon en el cementerio para que todas las demás cartas cobren vida, bueno, y funcionen de la forma perfecta. Esta carta cumple perfectamente ese objetivo. Tiene el inconveniente de que sí requiere también un poco de preparar el deck un poco más para jugar esta carta, porque por ejemplo ahora con la Quimera queremos realizar la búsqueda de la Power Bond. Obviamente sería tendríamos que jugarla por lo menos a 2, la Power Bond, si quieren jugar el pasto. Pero es una carta que sin duda funciona, a mí, bueno, el tiempo que la estuve probando funcionó de forma perfecta. Sobre todo ahora también que tengamos este nuevo monstruo Cyberdark, el Worm, en el que una vez estando en el cementerio, de hecho que es uno de los efectos que en caso de que no tuviésemos acceso a la Quimera, uno de los efectos por lo cual esta carta se va a volver tan relevante. Es una carta que la verdad me ha funcionado bastante bien. Funciona muy bien. Obviamente también la Foolish Burial es una carta que cumple un poco con este propósito. Y bueno, obviamente esta es una carta mucho más controlada porque aquí enviamos solamente el objetivo que deseamos y no corremos mayores riesgos. Pero pues la verdad es que vale también bastante la pena probar estas cartas.
como les comento, a mí me ha funcionado bastante, sobre todo con tantas cartas que tenemos que pueden activar efectos en cementerio, como puede ser la Clockwork Knight, como puede ser el Hearse, como puede ser la Duality. Hay una gran cantidad, como ustedes saben que estas cartas son cartas que jugamos de forma bastante cotidiana en nuestro deck Cyber Dragon, por lo cual sí vale bastante la pena que le echen un vistazo a esta carta, que la prueben, que la jueguen y me digan por favor qué tal les funcionó. Y ya por último me gustaría simplemente hacer una mención honorífica a esta carta que me gusta tanto, el Carnot, porque siento que también la gran mayoría de jugadores, sobre todo también los creadores de contenido, la menosprecian un poco, porque esta es una carta que es un cuerpo prácticamente gratis que en la gran mayoría de los casos vamos a poder invocar, además de que podemos enviarlo con el Rampage y esa carta nos va a facilitar muchísimo hacer el OTK. Para los juegos también en los que se activa el Skill Drain. Esta carta, por ejemplo, en el último juego que recuerdo que me activó un Skill Drain contra el deck Cyber Dragon, una trampa que prácticamente mata a nuestra estrategia. Solo con esta carta pude, y bueno, además porque tenía el Clockwork Knight activo, pude ganar ese juego. La verdad es que me parece una carta bastante buena para jugar en este deck Cyber Dragon. Me parece que también tiene cabida en el deck. No sé qué es lo que opinan ustedes, pero es una carta que yo llevaría aún con las nuevas cartas y la forma más eficiente que vayamos a jugar. Pero bueno, muchachos, eso va a ser todo. Estas son un poco de las cartas que creo que van a cobrar algo de relevancia, que podrían llegar a tener algo de relevancia a lo largo del año, sobre todo ahora que recibamos nuestras cartas, las cartas nuevas, que sí cambian absolutamente la cara de este deck y que buena falta nos hacía, ¿no? Tener cartas de ese tipo que aceleren la estrategia y que con suerte van a llegar más. Pero me platican por favor, hermanos, en los comentarios qué otras tech estoy dejando pasando desapercibidas, qué otras tech utilizan ustedes que no están tanto en el radar, porque me parece que sí tienden a ser muy monótonos los deck profiles que llego a encontrar de este deck Cyber Dragon en internet. Prácticamente todo el mundo juega exactamente lo mismo. Y pues no es como que queramos ser diferentes, o simplemente me parece que hay cosas a veces que nos saltan a la vista inmediatamente y que llegan a ser cosas, bueno, sobre todo puntos bastante importantes. Me platican, por favor. Gracias por ver este video.